Hola a todos, bienvenidos una vez más aquí a Ventana al Misterio, un espacio en el que abrimos la mente a múltiples posibilidades y también tratamos de entender los hechos que nos llaman la atención, que son curiosos y que son noticia, como en el caso de hoy, porque hace muy poquito, la semana pasada, salió al Vaticano a hablar de ciertas reglas que quería cambiar para aprobar los fenómenos marianos, las apariciones marianas y los fenómenos paranormales, como por ejemplo las famosas vírgenes que lloran o de las cuales sale sangre, los cristos que aparecen en algunas particularidades como, no sé, árboles, tazas, etcétera. Todos estos fenómenos que parecen curiosos y que están relacionados precisamente con algo paranormal, porque no podemos explicar con exactitud por qué se presentan esas figuras o esos procesos que parecen tener una situación o una experiencia extraña dentro de sus apariciones. Entonces sale el Vaticano a decir que el próximo 17 de mayo va a publicar un documento en el cual va a dejar establecidas muy bien las reglas que deben tenerse en cuenta para que estas apariciones marianas pues sean aprobadas o no por la Iglesia Católica. Y esto es una recomendación no solamente para sus sacerdotes, obispos y todo el contexto dentro de la iglesia, sino también para los feligreses, los creyentes, que además empiezan a hacer una especie de peregrinación o procesos de visita a ciertos lugares donde aparentemente suceden milagros o se aparece la Virgen. Todo esto como un dogma o doctrina de fe. ¿Y eso por qué es tan importante? Esta noticia realmente es muy importante porque hay que entender que aunque hay muchísimos sitios de peregrinación, de adoración a la Virgen en muchos lugares del mundo, son muy pocos los que han sido certificados por la Iglesia Católica. Hay algunos reconocidos como la Virgen de Fátima, la Virgen de Guadalupe, que han sido estudiados durante muchísimos años y que la iglesia dice, ok, aprobamos, efectivamente, aquí sucedió un milagro, aquí pueden nuestros fieles, nuestros creyentes en la Iglesia Católica ir a peregrinar en estos lugares y son certificados, aprobados por la iglesia después de un estudio bastante riguroso. Pero desde 1981 el Vaticano no aprueba ninguna aparición mariana o algún fenómeno paranormal relacionado con este tipo de apariciones. Y les cuento, una de las más famosas ha sido Medjugorje, un lugar en Croacia a donde van miles de feligreses en búsqueda precisamente de encontrarse con la Virgen. En Medjugorje pasan cosas bastante curiosas. Uno, se dice que allí se le apareció en una montaña de este poblado a varias personas la Virgen, que además le daba algunos mensajes. Esto fue en 1981 y al día de hoy, es uno de los lugares de mayor peregrinación frente a todo este fenómeno. Se habla de danzas del sol, se habla de que aún hay videntes vivos que asisten continuamente a este lugar a compartir con los feligreses y que entran en un estado de trance bien particular justo cuando se presentan fenómenos como por ejemplo la danza del sol y estos videntes empiezan a dar mensajes. Este caso que se ha vuelto muy popular en los últimos años, como les digo, aunque no ha sido aprobado por la Iglesia Católica, digamos que sí hay un permiso para que quienes crean en esta fe puedan asistir hasta allá, peregrinen a este lugar. Sin embargo, después de años y años,
no se ha llegado a una aprobación como tal de este lugar para que sea de alguna manera bendecido por la iglesia y la gente pueda ir allí sin ningún problema. Hay otros como por ejemplo la aparición de Surakura y Kibero en Ruanda también de 1981, donde aún la gente y muchos creyentes van hasta este lugar en búsqueda precisamente de esa aparición que sucedió allí, pero vuelvo, insisto, no ha sido aprobado con la iglesia, por la Iglesia Católica. Entonces, ¿por qué es tan importante esto, este documento que va a sacar la iglesia? Porque ellos desde hace más o menos un año, junto al Papa Francisco, a través de la Congregación para la Doctrina de la Fe, han venido estudiando estas últimas apariciones para tratar de certificarlas y además aprobarlas para que sus creyentes pues puedan asistir a este lugar, a estos lugares sin ningún problema ni ninguna restricción. Y es que miren, el Vaticano es bastante riguroso frente a todos estos procesos de investigación relacionados precisamente con las apariciones marianas o los fenómenos paranormales que se presentan en algunos lugares. Y los sacerdotes que están más cerca a estas apariciones, pues lo que hacen es empezar a hacer una lista para determinar si esos hechos corresponden o no a algo religioso, santo y que puedan verificar para conveniencia de alguna manera de la religión católica. Entonces, cuando se presentan estos hechos, el sacerdote va, visita y habla además a quienes han sido testigos para tratar de verificar, uno, que estas personas tengan equilibrio psíquico, que toda su estabilidad emocional esté bien y que lo que ellos hayan visto o experimentado no sea parte de su imaginario. Dos, que estas personas sean honestas, que tengan una vida de rectitud, pero atención a esta que me parece bastante curiosa, que tengan docilidad hacia la autoridad eclesiástica. Y ahí ya podríamos entrar en un debate bastante interesante sobre ese punto, docilidad hacia la autoridad eclesiástica. Y esto también tiene mucho que ver con que algunos fenómenos dentro de las apariciones consideradas marianas, pues muchas otras personas también han planteado que la Iglesia Católica lo que hace es de alguna manera acomodar a su favor estas apariciones para luego convertirlas en un punto de referencia de la religión católica. Y allí hay algo bien interesante porque este video es, además de contarles esta noticia, un resumen que les voy a dejar con Lourdes Gómez. Hace ya bastantes meses hablamos aquí en mi canal de YouTube, Ventana al Misterio, con Lourdes acerca de las apariciones marianas y su relación con el fenómeno ufológico. Y es una teoría muy interesante y la traigo a colación porque además dentro de todas esas digamos que todos esos casos que investigamos ahí, hablamos de una de las apariciones marianas aprobadas por la iglesia, que es la Virgen de Fátima, el tema de los 3 pastorcitos, y cómo de alguna manera toda esta situación que se presentó en Fátima pues fue acogida por la Iglesia Católica, además en un contexto de guerra, además de alguna manera trabajando o hablando con esos pastorcitos y acomodando esos testimonios, si ustedes lo quieren ver mejor por ese lado. Y entonces cuando veo esta noticia digo, oiga, ¿qué va a pasar ahora? ¿Cuáles van a ser además las nuevas reglas que va a montar el Vaticano para aprobar estos fenómenos? Y es bien interesante porque vienen muchos debates ahí detrás. Y es también que algunas personas aprovechan este tipo de fenómenos, algunos son inventados, otros podrían ser reales, pero muchos también aprovechan esto para sacar tajada, para sacar beneficio, para aprovecharse de la fe que tienen algunas personas en todos estos hechos o fenómenos particulares.
El caso es que el 17 de mayo vamos a saber con exactitud cuáles son las nuevas reglas que va a promover la iglesia para que las autoridades eclesiásticas pues puedan tener una forma de aprobar precisamente esos lugares de devoción que tienen algunos católicos. Entonces, ¿ustedes qué opinan de este tema, de esta noticia? ¿Consideran que están bien esas reglas que tiene el Vaticano? ¿Consideran que está bien que saquen nuevas reglas para probar todos estos fenómenos? Espero todos sus comentarios aquí en esta cajita para que entremos en debate con esta situación, y les dejo a continuación la entrevista completa a Lourdes Gómez en la que hablamos de apariciones marianas y el fenómeno ufológico. Lourdes, el tema de hoy es un tema que a mí me parece muy polémico y es el fenómeno ovni y las apariciones marianas. Yo sé que usted ha investigado a fondo este tema, que le llama muchísimo la atención, y antes de arrancar yo sí quisiera pedirte tu opinión muy personal sobre estos fenómenos. ¿Crees que son lo mismo o que simplemente se relacionan por alguna razón? Joana, yo estoy convencida, y no se trata de una cuestión de fe, sino de información e investigación, que el fenómeno ovni y las apariciones marianas son exactamente lo mismo, lo único que encasillado en un ámbito u en otro, dependiendo de las creencias y la cultura del testigo de cada época. Estamos ante el mismo tipo de hechos que se interpretan dependiendo de las creencias de la persona que está siendo testigo de estas apariciones. Por lo tanto, tenemos que pensar que los modernos encuentros cercanos con humanoides o con entidades vestidas de blanco, que hoy día se interpretan como algo extraterrestre, cuando ocurrió, por ejemplo, la aparición de Fátima en 1917, fue interpretado como algo divino. Si me preguntas si creo que la entidad que está detrás de las apariciones marianas es la Virgen María, mis investigaciones sobre este tema me han llevado a afirmar que rotundamente pienso que no. Exactamente, y vamos a explorar uno a uno esos detalles para hacerle entender a las personas que están viendo este video por qué consideramos, porque yo también considero esto, y es que este fenómeno realmente es el mismo, pero dependiendo del tiempo y también de la cultura, la gente lo interpreta de maneras diferentes. Entonces vamos a empezar con ese, con la aparición de Fátima del 13 de mayo de 1917, que sin duda es uno de los casos más importantes en la historia de estas apariciones marianas, el más destacado, el más investigado, una de las fes también más representativas dentro de la Iglesia Católica. Pero quiero, Lourdes, que nos expliques un poco, nos cuentes mejor un poco la historia de la aparición de la Virgen de Fátima. Claro que sí, Joana. La aparición de Fátima empieza antes de Fátima. Nos situamos en el año 1916, cuando estos niños de Cova de Iría, en Portugal, Jacinta, Francisco y Lucía, pues ya se encuentran trabajando para su familia a corta edad, cuidando el ganado, pues junto con otros niños de la zona. Es en esta época, año 1916, cuando ellos aseguran haber visto a un ángel, a un señor alto, de cabello güero, rubio, pues junto a un árbol, no solo ellos tres, sino otros niños de la aldea, como por ejemplo Carolina Ferreira. Es una figura que ellos identifican con el arcángel Miguel y dicen que es un personaje que les está ayudando o preparando para lo que van a vivir un año después. De hecho, la gente que visita actualmente Fátima puede acudir al lugar exacto donde se aparece ese ángel, ya que hay una estatua dedicada a él. Es un ángel que les da la comunión, que les enseña algunos rezos y que, como digo, es una preparación de lo que está por ocurrir. Semanas antes del 13 de mayo de 1917, varios grupos espiritistas, tanto de Lisboa como de Oporto, a través de sus sesiones mediúmnicas, de las mesas parlantes, reciben información
por parte de una identidad que se identifica como Estela Maris, Estrella de la Mañana, que sabemos que es otro de los sobrenombres que se le dan a la Virgen María, de que algo muy importante va a ocurrir en Portugal el 13 de mayo y que esto va a cambiar un poco la historia de este país. Tan sorprendente le resulta el mensaje a estos grupos de espiritistas que lo publican como un anuncio en los principales periódicos tanto de Lisboa como de Oporto, y ese documento existe, un documento previo a las apariciones, que es una muestra más de que estamos hablando de fenómenos que se interconectan, lo paranormal, lo ufológico y lo religioso. Y finalmente llegamos al 13 de mayo de 1917, cuando estos primos, Lucía dos Santos, Jacinta y Francisco Marto, se encuentran cuidando pues del ganado cuando de repente observan una luz muy fuerte, escuchan un zumbido de abejas como una especie de eco en la lejanía, y de esa luz aparece una señora luminosa. No todos ven lo mismo. Lucía, la principal vidente, puede hablar, ver, escuchar a esta entidad. Jacinta, por su parte, puede verla, escucharla, pero no interactuar con ella. Y Francisco no podía verla, solo, bueno, pues de alguna manera intuir, escuchar, ver algunos de los elementos, pero no todo. Es una entidad luminosa que les dice pues que se va a aparecer en ese mismo lugar durante varios meses consecutivos, entre mayo y octubre, donde les va a estar aportando una serie de información. Les dice, por ejemplo, bueno, pues que tienen que rezar, que el mundo está muy mal, les anuncia, de hecho, algunos hechos que están por ocurrir, como por ejemplo que una vecina amiga de ellos que estaba muy enferma, que iba a fallecer, que no se preocupen, que subiría al cielo, y pues son apariciones que se producen entre mayo y octubre, que van a más, increciendo. En la primera aparición solo están los niños, Joana. Una vez que se extiende entre sus familiares y amigos lo que está pasando, cada vez más van acumulándose personas pendientes de qué es lo que está por ocurrir, hasta que llegamos a la aparición más importante y multitudinaria, que tiene lugar el 13 de octubre de 1917, con miles de personas reunidas en Cova de Iría, ya que la entidad luminosa identificada como la Virgen se aparece y les dice que va a hacer un milagro multitudinario para que toda la gente sepa y confíe en la palabra de los niños. Y estando toda esa turba de gente reunida, en un día muy cerrado, con mucha lluvia y tormentas en Cova de Iría, de repente se aparece un objeto discoidal, un objeto redondo, pues muy luminoso, que desprende, irradia tal energía que seca instantáneamente la ropa de los presentes, con caída de un material de color pues blanquecino, que parece, pues, ¿cómo decirlo?, harina, por definirlo con una palabra que identifique cualquier persona que nos esté viendo, que en el argot ufológico se habla de cabello de ángel, que crea en esos momentos curaciones masivas e instantáneas entre las personas que allí estaban reunidas, y que se identifica a nivel religioso como una supuesta danza del sol, pero sabemos que esto es imposible porque se habrían producido grandes catástrofes en todo el planeta Tierra. Pero como digo, es un milagro que observan muchas personas. A lo largo de esas conversaciones, por ir resumiendo el tema y terminando, la Virgen le da una serie de secretos, supuestamente, a Lucía, que ella escribe muchos años más tarde, en los años 40, y que han sido dados a conocer a la opinión pública de manera muy reciente. El último de los secretos se compartió en los años 80, donde se hablaba, bueno, pues de un obispo vestido de blanco, lleno de sangre, en un entorno apocalíptico, hecho que se interpretó por la Iglesia como el atentado contra Juan Pablo II en la Plaza de San Pedro, que además fue un 13 de mayo, y pues otra información como que dos de los videntes iban a fallecer jóvenes, Jacinta y Francisco, que iba a terminar la Primera Guerra Mundial, pero son hechos que, repito, Lucía pone por escrito muchos años después. Hubieran sido totalmente proféticos si los hubiera escrito al momento, pero como lo escribe una vez que ya han pasado los hechos, tenemos que confiar en su palabra. Por último, decir, Joana, que es un caso controvertido hasta la fecha por la manipulación de los testimonios por parte, pues, de la Iglesia y principalmente de los jesuitas. Exactamente, y aquí yo quiero que empecemos
a desprender cada una de las cosas que nos contaban. Y es que efectivamente el 13 de octubre de 1917 se presentó ese gran fenómeno, ese fenómeno en masas, que quizás es el más representativo. Hay fotografías, incluso ustedes simplemente buscan aparición de Fátima y son las fotografías de todas las personas arrodilladas y mirando hacia el cielo. Y empiezan a ver una cantidad de coincidencias y también una cantidad de información errada frente a este fenómeno. Una de las personas que investigó este fenómeno, pues, es el investigador Jacques Vallée, que va hasta el lugar, empieza a hablar con los niños también, y él asegura que los niños le dijeron que había un ser dentro de esa luz. Esa es una de las cosas particulares que se destacan dentro de esto, pero además también en muchos registros se plantea que Lucía dos Santos, que era una de las niñas que estaba ahí presente, la que nos comentaba Lourdes, que era la que tenía como mayor contacto, 2 años antes también había planteado que ella había visto una nube y en esa nube iba una especie de persona. Y entonces empieza aquí todo el tema de analizar realmente qué fue esa aparición. Pero a mí, dentro de todo esto, lo que más me llama la atención, Lourdes, es la imagen que hay precisamente sobre la aparición mariana. Esta es digamos que un dibujo mucho más diseñado, pero supuestamente así fue que estos niños describieron a la aparición de la Virgen de Fátima, unas características muy particulares porque pareciera que esta criatura llevara, aquí lo pueden ver ustedes, una especie de casco, un traje un poco acolchado y la famosa esfera de luz. ¿Qué podemos decir de esta imagen como tal, Lourdes? Mira, quien divulga esto son Joaquín Fernández y Fina de Armada, los dos investigadores independientes portugueses que más han tratado el caso de Fátima. Yo he tenido la oportunidad de estar varias veces en Fátima, de reunirme en Oporto con Joaquín Fernández. Ellos son los dos únicos historiadores fuera de la Iglesia Católica que han tenido acceso al archivo de Fátima eclesiástico, donde se contienen esos primeros interrogatorios a los niños. Ellos son los que dieron a conocer la imagen que estás compartiendo en pantalla porque el testimonio primigenio de los niños, todavía sin contaminar por parte de la iglesia, es que era una señora muy bonita, muy chiquita, muy bajita, que tenía un traje acolchado metálico que le llegaba por encima de las rodillas, que esto le resultó escandaloso a la iglesia, que era plateado y que tenía esa esfera de luz que servía para entablar la comunicación con los niños. Además decían que la señora o bien era calva o ellos no le veían el pelo porque estaba cubierto con una especie pues de gorro o algo parecido. Es una imagen muy futurista, pero repito, es el primer interrogatorio a los niños completamente sin contaminar. A medida que en esos meses de la aparición se va acumulando cada vez más gente allí, se mandó a hacer una imagen de la Virgen a un artesano local para que pudiera rendírsele culto y agarraron la primera que ella tenía hecha en serie. O sea, ni siquiera pidieron a los niños que la describieran. La imagen de Fátima que hoy está divulgada y que se venera es una que tenía allí el artesano y que agarraron para conmemorar la aparición. Y lo que hizo la iglesia fue transformar la imagen y especialmente la esfera, convirtiéndolo en el Inmaculado Corazón de María y en el Santo Rosario, que actualmente está en un tamaño gigantesco, en escultura, en la explanada de las apariciones. Así es, y empezamos también con esas similitudes. Uno, la esfera de luz que nos encontramos prácticamente en todos los fenómenos ufológicos. Dos, el famoso cabello de ángel que nos explicaba Lourdes anteriormente, que es una especie de filamentos que se descomponen rápidamente al entrar en contacto con la tierra.
Tres, podríamos hablar también de los mensajes, Lourdes, y es que si nos ponemos a analizar el fenómeno ovni, también muchas personas que han tenido este tipo de contactos aseguran que los mensajes siempre están relacionados a el tema de proteger la tierra, cuidarnos entre nosotros, evitar las guerras, y son mensajes que parecen estar repetidos también en este tipo de apariciones marianas. Así es, el mensaje es importantísimo y parece ser que es la razón de ser, valga la redundancia, de la aparición mariana. La Virgen, supuestamente, según el modus operandi de la aparición, se presenta ante una persona, normalmente pues jóvenes, niños, que suelen ser estos ciclos de apariciones a pastorcillos, tan popular y tan pues habitual en siglo XIX, siglo XX, encontramos que piden primero advertir al ser humano de todo lo que está haciendo mal, segundo, pedir un lugar de culto. La aparición siempre lo hace para pedir que en ese sitio concreto en el que se está apareciendo haya un lugar de culto y en ocasiones dar un mensaje sobre el futuro que nos espera si no hacemos una modificación. Con respecto a los mensajes, en el caso de Fátima se observa una manipulación clarísima de las palabras de Lucía, que rápidamente después de la aparición pues se convierte en monja de clausura y tuvo pues durante toda su vida un control férreo por parte de sus confesores jesuitas, que son de alguna manera los que le ayudan a redactar o modificar los mensajes, pues situándolos o adecuándolos a la teología católica. El mensaje de Fátima realmente es uno de los que a mí más me da prueba de que la Virgen María no está detrás de estos mensajes, porque encontramos pues unas palabras en las que se advierte del enemigo soviético, del peligro que viene de Rusia, en un siglo, el siglo XX, que fue tremendamente cruento con dos guerras mundiales, un holocausto nazi, otro holocausto en Rusia a través de las Gulag, un holocausto en Vietnam. Entonces yo no puedo entender o no puedo afirmar que esta entidad, la Virgen María, se aparezca para solamente advertir del peligro ruso y no diga nada de todos los hechos posteriores, ¿no? Me parece realmente que no tiene ningún sentido. También hay que decir, Joana, en este caso que el hecho de pedir un lugar de culto, yo he llegado a la conclusión, estando en Fátima, de que es porque los seres humanos rezando, orando, explorando la espiritualidad generan una energía palpable en el ambiente que en determinados sitios especiales con presencia de energías telúricas, fuerzas telúricas, aguas subterráneas, minerales y demás, parece que se hace todavía mayor como una especie de faro de energía que no sabemos por qué o para qué le sirve a este fenómeno o a esta inteligencia que está detrás de las apariciones. Y por último decirte que sí que es verdad que en la Biblia aparece pues ya la Virgen María realizando apariciones incluso antes de su muerte. La primera aparición mariana de la historia fue una bilocación, todavía no había fallecido la Virgen y se le apareció a Santiago en Zaragoza, España, para pedirle que, bueno, pues acudiera a su lecho que estaba a punto de fallecer y pues ayudarle con su labor evangelizadora. Esa es la primera aparición mariana en la historia. Hay muchas más, pero desde luego, como digo, es bastante aventurado decir que la Virgen esté detrás de estos mensajes. ¿Qué otro tipo de inconsistencias, Lourdes, se pueden encontrar en esta aparición específica, en la de Fátima? Usted que ha estado allá, que ha investigado, ya nos hablaba, por ejemplo, de los mensajes de Lucía, del dibujo, por ejemplo, de los niños y de esa versión un poco organizada por parte de la iglesia. ¿Qué otro tipo de inconsistencias pudo usted encontrar? Pues principalmente que hubo más hechos, no solo la visión de los tres pastorcitos, hubo otros niños videntes como Carolina Ferreira, que asistió a la primera aparición, la del ángel, y a la iglesia no le interesó para nada su testimonio, o incluso otra chica vidente que a muy pocos kilómetros de Fátima vivía apariciones, incluso materialización de elementos como hostias sangrantes, y que la iglesia nunca aceptó
afectó. Solo la ortodoxa, hasta el punto de que hoy día, a muy pocos kilómetros de Portugal, tenemos un centro de culto ortodoxo basado en esa otra aparición. Entonces estamos hablando de muchos fenómenos, también esos mensajes comunicados por Stella Maris a través del espiritismo, que nos están hablando de algo que era mucho mayor, pero que fue manipulado por la Iglesia para luchar contra el anticlericalismo que venía desde la antigua o extinta Unión Soviética. Así es, muchas historias que se han quedado precisamente ahí debido a esa manipulación que se le ha dado. Ahora pasemos a otro caso que seguramente Lourdes, usted también lo ha investigado a fondo porque se desarrolló en su país y es la famosa aparición de Garabandal, unas apariciones que se dieron entre 1961 y 1965 en la localidad de San Sebastián Garabandal, en España, a 4 niñas. Y a mí de este caso, ya Lourdes nos lo va a explicar muy bien, pero a mí de este caso me llama muchísimo la atención los fenómenos paranormales que sucedían con estas niñas. Unas cosas muy interesantes, levitación, demostración de fuerza, tanto así que incluso se dice que las pinchaban con agujas o les daban golpes, incluso les hacían especie de quemaduras para tratar de sacarlas de ese trance, de esas reacciones que tenían cuando precisamente sucedía este fenómeno. Pero Lourdes, por favor, explícanos bien de qué se trata esta aparición de Garabandal. Claro que sí, Joana, pues estamos hablando de un fenómeno mariano que tiene lugar en Garabandal, en el norte de España, en los años 60, cuando 4 niñas aseguran pues estar viviendo manifestaciones de tipo místico, principalmente la Virgen María, pero también otras entidades como por ejemplo ángeles o el arcángel Miguel. Fueron en total más de 2000 sesiones de estas niñas que entraban en trance y empezaban pues a tener conversaciones con estas entidades de tipo divino ante miles de testigos que llegaban desde distintas partes de España y de Europa para observar el fenómeno. Por eso está perfectamente documentado. Hay fotografías, hay incluso muchísimo material en video y ya en su momento una de las cosas más fuertes, algunos de los mensajes de las niñas, principalmente Conchita, que era la principal vidente de esta aparición, eran retransmitidos en directo a través de la principal cadena de televisión de España, Televisión Española. Las niñas se les hacían todo tipo de pruebas durante esos estados de trance, estados alterados de conciencia, como pincharles con agujas en las suelas de los pies, poner cristales para que caminaran, bueno, pues un tipo de histerismo extremo que se demostró que ellas no sentían para nada dolor porque estaban completamente en éxtasis mariano, es decir, enajenadas de la realidad. Su cuerpo estaba aquí, pero su mente, desde luego, su conciencia estaba en otro sitio. Ellas andaban de rodillas durante un gran tramo hasta encontrarse con la aparición y no sufrían ningún tipo de daño en la parte inferior de su cuerpo. Uno de los detalles que más interesó en su momento fueron esos mensajes que supuestamente la Virgen María les dio a estas niñas, que se dividían, digamos, en 3 etapas futuras de lo que estaba por pasar: el aviso, el milagro y el castigo. El aviso, que era una advertencia, algo que habría de ocurrir para que el ser humano se diera cuenta de que estaba actuando mal y se estaba alejando de la fe. Por otro lado, el milagro, que habría de tener lugar durante un jueves santo, y que sería una muestra multitudinaria de misericordia de Dios hacia los hombres de la tierra. Desde luego, aquellos que hubieran modificado su comportamiento a raíz del aviso. Y por último, la fase del castigo, una fase donde las niñas describían ese castigo como algo abrasador y un fuego que venía del cielo. De ahí que, bueno, pues históricamente los investigadores hayan identificado ese fuego del cielo pues con algún asteroide o algún meteorito que fuera a estrellarse contra la Tierra. Esto es de manera muy resumida la aparición. La Iglesia trató de controlar el testimonio de las niñas hasta finalmente
desacreditarlas, de manera que, bueno, pues silenció lo que estaba pasando en Garabandal. Solo una de ellas se quedó viviendo en Garabandal, otras acabaron en Estados Unidos o incluso Conchita, que me consta, fíjate cómo se unen las apariciones, que aunque fue a vivir a Estados Unidos, tiene su casa en Fátima, con la que se siente muy unida y pasa gran parte de su tiempo en Fátima. No quiere saber nada de medios de comunicación ni de entrevistas, pero sigue, como digo, viviendo su vida unida a lo que es, bueno, pues el credo mariano. Tengo que decirte que en Garabandal siguen ocurriendo fenómenos extraños. Ha habido contactados con extraterrestres muy importantes en España, como mi querido amigo Ventura Muñoz, quien estando en Garabandal vio a un monje vestido completamente de negro que le indicó que tenía que acercarse a un árbol en concreto, y cómo ese árbol de repente apareció teñido de blanco, como si hubiera nevado. Solamente un único árbol, parecía esta sustancia que hemos descrito como cabello de ángel. Ese hecho fue fotografiado. Yo tengo la fotografía de ese árbol de blanco que tomó otro investigador bastante famoso en esta zona de España, Mariano Fernández Urresti, y por lo tanto vemos nuevamente cómo se unen esos fenómenos ufológicos, paranormales y místicos. Exactamente, Lourdes. Y te iba a preguntar por las similitudes entre la aparición de Fátima y esta aparición, la de Garabandal, porque ya en Fátima veíamos la mujer, la famosa luz, el efecto del sol. Ya nos decías tú que aquí en Garabandal se presentaba el tema del cabello de ángel. ¿Qué otras similitudes se encuentran en esos dos casos? Sobre todo la parte evidente, la de unas personas que son menores de edad, que tienen un contacto directo y que además en este caso es demostrable por la presencia de cientos de personas alrededor del fenómeno, que pudieron observar cómo estaban enajenadas a nivel mental, cómo no respondían a ningún tipo de estímulo físico, demostrando, como ocurre en muchos casos en el fenómeno ovni, que se estaba produciendo de alguna manera una anomalía espaciotemporal, un acceso de esos videntes a otras realidades con las que comunicarse con entidades ajenas a nuestro mundo. No estaban en este plano. Es algo que ocurre en el fenómeno ovni, ¿no? Como el transcurrir de minutos en un caso ufológico puede conllevar un desajuste de tiempo, lo que nos demuestra que ha habido una afectación del campo electromagnético. Incluso se observa en relojes de pulsera, brújulas o aparatos, por ejemplo, de los autos. Todo esto, todo ese tipo de elementos son muy ufológicos y están presentes en estos casos de apariciones marianas. También el zumbido, ese extraño sonido que es como un pistoletazo de salida para la aparición. En muchas leyendas religiosas es como el sonido de un pajarillo, en otras ocasiones es un zumbido de abejas, pero siempre estamos hablando de un sonido que inicia, digamos, el suceso. Esto pasa en Fátima, pasa en Garabandal, e incluso he tenido la oportunidad de verlo en muchos casos de tipo ufológico, donde la aparición se inicia con el zumbido. Un ovni, sonamos como una especie de movimiento vibratorio, de repente miramos al cielo y hay un objeto volador no identificado. Ocurrió también en el caso de Montserrat, donde los pastores que ven a la Virgen de Montserrat, todo inicia porque escuchan un zumbido de abejas muy extraño. Según algunas investigaciones que se han hecho por parte de ingenieros y expertos en el campo del sonido, parece ser que esa vibración que nos recuerda al zumbido de una abeja se produce cuando hay una alteración del campo electromagnético, y es posible reconocerlo a nivel humano a través del órgano auditivo. O sea que podríamos incluso en el zumbido de abejas encontrar una explicación científica al acceso a otras realidades. Lourdes, y precisamente hablando de esas otras realidades, yo en este caso analizo muy personalmente que fue precisamente por esos fenómenos tan particulares que vivieron estos cuatro niños que la iglesia dejó un poco de lado e incluso desacreditó esta aparición. ¿Cuál es tu conclusión respecto a esto? La conclusión es que la Iglesia siempre tiene una posición de prudencia hacia la aparición mariana.
Todas las apariciones marianas, especialmente las que surgen a partir del siglo XX, la posición teológica de la Iglesia Católica es prudencia y respeto hacia la mayoría, es decir, respetamos el culto, pero ni afirmamos ni desmentimos. Algunas claramente desacreditadas, como es el caso de, por ejemplo, las apariciones del Escorial en España o el caso, como os decía, de esta otra chica a muy pocos kilómetros de Portugal, porque realmente se les escapa de las manos y resulta peligroso pues para el mensaje, digamos, teológico. Si tenemos una aparición que se nos escapan los elementos que contiene de lo que nosotros queremos controlar de ese mensaje divino, pues simplemente las desacreditamos y las sacamos de la órbita católica. Ahora bien, si hay algunas que nos benefician, como pueda ser Fátima, por ejemplo, vamos a controlar el testimonio, vamos a amoldar o modificar las partes más polémicas del testimonio, como fue el mensaje de Lucía, para tolerar el culto, el rédito económico que esto lleva, porque recordemos que el santuario de Fátima es uno de los más visitados y por lo tanto más ricos del mundo, y el de Garabandal pues ya se estaba convirtiendo en un espectáculo. Tenemos a 4 jovencitas que, si no hubiera ocurrido, como el caso de Lucía, que la metemos en clausura y las controlamos, pues ya se estaba, digamos, tomando unos tintes muy descabellados. Lo mismo pasó, por ejemplo, con otro fenómeno paranormal en España. Tenemos el caso de las caras de Belmez, que es el fenómeno paranormal más importante que ha ocurrido en España, donde empiezan a aparecer los rostros de personas en la pared de una casa particular, hasta el punto que la gente de esta zona de España estaba dejando de ir a la iglesia para empezar a ir a la casa de las caras, y la iglesia y, en este caso, el régimen franquista, la dictadura que había en esos momentos en España, aplasta y silencia el suceso. Entonces estamos hablando de algo de control. La posición oficial es prudencia y respeto y tolerancia, siempre y cuando eso sea controlable. Exactamente, es cierto, estoy completamente de acuerdo contigo, Lourdes. Vámonos ahora a la última aparición que tenemos para este video de hoy, y es la de la Virgen de Montserrat. ¿Cuándo se presenta y qué es lo que sucede allí? Estamos hablando del norte de España, la zona de Cataluña, la frontera prácticamente con Francia, y esto es muchos siglos atrás. Estamos hablando en la Edad Media, inicios de la Edad Media, cuando unos pastores que estaban cuidando su ganado en esta zona montañosa de Cataluña empiezan a escuchar, como os decía, una extraña vibración, un extraño zumbido, y se aparecen unas luces que, bueno, pues vuelan o pululan en un punto exacto de esas montañas. Ellos buscan, cavan en el sitio señalado por las luces y encuentran una imagen de la Virgen María, pequeña, orientalizante, hierática, pues que recuerda al arte copto egipcio popular, y pues así es como se da inicio al culto a la Virgen de Montserrat. Esa es la talla que encuentran los pastores, una talla que señalan unas luces, es decir, un evento ufológico que nos está señalando el escondite de una figura mariana. Se construye un lugar de culto y pues se inicia uno de los cultos marianos más importantes de la península ibérica. Hay que decir que en España hay muchas apariciones de vírgenes o de luces o de entidades que surgen para señalar un punto exacto en el que hay que cavar para localizar una imagen religiosa. Esto surge de una época de España anterior, o sea, siglo VII, hace muchísimos siglos, cuando había muchos enfrentamientos entre árabes y cristianos. Se disputaban el territorio español, cada vez avanzaban más desde África, y llegó un momento de que prácticamente toda España estaba ocupada por los musulmanes. Solo la franja del norte era la de los reinos cristianos, que fueron empujando en una lucha que duró siglos otra vez a los musulmanes hacia el sur y hacia el continente africano. Entonces, en ese tipo de conflictos, Joana, a medida que los cristianos avanzaban al norte para protegerse de los árabes, iban abandonando, escondiendo en el suelo, enterrando muchas imágenes religiosas para que no fueran profanadas por los árabes. Y esas imágenes se van recuperando posteriormente a raíz de apariciones marianas como la de Montserrat, o también el caso de la Virgen de
Guadalupe en Extremadura, que es un caso idéntico al de Montserrat. Así es, Lourdes. Casos que de verdad llaman muchísimo la atención, como ya nos explicaba Lourdes, en cada uno de estos eventos, en el de Fátima, en el de Montserrat y en el de la Virgen de Garabandal, hay unas características que le llaman a uno muchísimo la atención porque efectivamente se relacionan con el fenómeno ufológico y por eso es que estamos aquí hablando de en este video de un tema que para muchos puede ser polémico, pero que definitivamente sí que tiene relación. Lourdes, otro caso que haya investigado que nos quiera compartir aquí en Ventana al Misterio respecto a este tema. He investigado mucho, Joana, casos de vírgenes que en realidad investigan la historia de la advocación mariana y te das cuenta de que nunca apareció una virgen o que ni siquiera fue una entidad femenina, sino que era una luz. Os acabo de explicar el ejemplo de Montserrat. La talla se encuentra porque aparecen unas esferas luminosas. Lo mismo ocurre, por ejemplo, en el caso del escudo de Cuenca, España, donde esta ciudad se recupera por parte de los cristianos en una lucha contra los musulmanes porque se aparece una luz sobre el campamento cristiano que lo toman como una señal de que iban a vencer, entran en batalla, vencen a los musulmanes y creen que la luz es la Virgen que se les ha aparecido para darle ánimos y ponen una luz, una estrella en el escudo de Cuenca para conmemorar esa supuesta aparición mariana. O nos encontramos, por ejemplo, el caso de la Virgen de la Luz en Arroyo de la Luz, en Cáceres, España, donde también en el contexto entre estos enfrentamientos entre árabes y cristianos estaban en medio de una batalla y bueno, pues una luz se aparece sobre un árbol iluminando a los cristianos y cegando o debilitando con su luz a los árabes, lo que le da la victoria a los cristianos y en ese árbol donde se apareció la luz crean una ermita, un centro de culto que se mantiene hasta la fecha en torno a la Virgen de la Luz, que repito, no fue una señora, sino una luz que se aparece, sigue siendo la patrona en la actualidad de esta localidad de España. El pueblo se llama Arroyo de la Luz por esta aparición que es ufológica, pero que se toma como mariana. O el caso, por ejemplo, que también me encanta, de la Virgen de Tentudía, esta vez en Badajoz, también en Extremadura, España, donde en otra batalla entre árabes y cristianos iban ganando los españoles, los cristianos, pero necesitaban más horas de luz, ya estaba anocheciendo y si llegaba pues la noche tenían que postergar la batalla, parar tablas hasta el día siguiente continuarla. En su desesperación, el capitán cristiano hinca la rodilla en el suelo y mira hacia el cielo y dice: Santa María, detén tu día, detén el tiempo, detén el sol en el firmamento y danos chance, oportunidad de vencer. Dicen la leyenda que en esos momentos aparece una luz iluminando el campo de batalla que les da el tiempo necesario a los cristianos para vencer. En honor a ese episodio crean otra ermita de la Virgen de Tentudía, por deformación lingüística de la frase pronunciada por el capitán cristiano, pero también estamos conmemorando una aparición ufológica con el disfraz mariano. Así es, así es. Hay muchísimos ejemplos. Aquí ustedes lo ven con todas estas investigaciones que ha realizado Lourdes a lo largo de su trayectoria, que efectivamente nos hacen creer a nosotras que estos fenómenos están relacionados, que es el mismo fenómeno y que se interpreta de una manera particular dependiendo obviamente del margen religioso que haya en ese espacio en particular o de la cultura y las creencias que tengan quienes viven precisamente ese fenómeno. Lourdes, para finalizar ya, ¿cuál es su conclusión respecto a este tema que traemos hoy aquí en Ventana al Misterio? Pues mi conclusión, como siempre defiendo a través de mis investigaciones, es que no tenemos que ver los fenómenos religiosos, ufológicos y paranormales como algo diferente. Yo
inscribo mis opiniones y pensamiento en el ámbito de la llamada paraufología, que es una disciplina dentro del campo de la ufología explorada por autores como John Keel, Jacques Vallée, Jerome Clark o el caso de Moisés Garrido en España. La paraufología sería una disciplina que aboga por defender que estamos ante el mismo fenómeno que nos ha acompañado desde siempre, desde la noche de los tiempos, influyendo en la espiritualidad del ser humano e incluso en nuestros conflictos, como hemos visto, de tipo bélico, por lo tanto, manipulándonos a través de un gran teatro sin dar jamás su cara real, sino disfrazándose dependiendo de cada época, de extraterrestre, de guía, de ángel, de aparición mariana o de fantasma, pero estamos ante lo mismo, un fenómeno que no da la cara y que está moldeando la espiritualidad del pensamiento humano. Por lo tanto, abogamos porque los investigadores no solo se centren en la parte física de estos fenómenos, si hay una hostia sangrante, si hay un pedazo de ovni o si tenemos un trozo de cabello de ángel, sino más bien centrarnos ahora que ya sabemos que el fenómeno es real y físico, en la parte mental, en cómo modifica, influye o utiliza la mente del testigo para dejar su huella y su impronta en nuestra sociedad. Entonces, espero que la gente que nos esté viendo se dé cuenta de que es mucho más importante ver todo eso, la parte filosófica del fenómeno y no solo la parte física. Ya deberíamos haberlo superado. Tenemos pruebas incontables de que el fenómeno es real. Vamos ahora a analizarlo. Bueno, ya ahí ustedes escuchaban a Lourdes Gómez, su opinión sobre todas estas apariciones marianas, sobre el tema de la Iglesia Católica vinculada precisamente a estos fenómenos que parecieran fenómenos paranormales y también relacionados con todo el tema ufológico. ¿Ustedes qué opinan? ¿Qué les parece? ¿Creen que hay una relación entre esto que está diciendo el Vaticano y además el fenómeno ufológico? ¿Creen que existe una relación entre las apariciones marianas y todo el tema ovni? Pues los dejo ahí con la ventana de comentarios abiertas para que opinen, para que debatamos sobre este tema y sigamos aquí enfrente abriendo las múltiples posibilidades de muchos temas para entenderlo, para hablarlo, para dejar muchas teorías y que ustedes sean los que saquen su propia conclusión. Un abrazo para todos y por hoy cerramos esta ventana al misterio.